Tamales de elote dulces estilo Guerrero, uchepos, ayaquillas, yoltamal, tamal yol. En muchas regiones se le conoce con diferentes nombres que los puedes disfrutar dulces o salados. En esta parte del continente se viene la temporada de frío y son ideales para disfrutarlos con una tacita de chocolate, un cafecito o un buen atole bien caliente. Una receta fácil, rápida y bien deliciosa. Comenzamos. Para esta deliciosa receta de tamales de elote estaremos utilizando media cucharada de sal y media cucharada de canela en polvo, 450 gramos de azúcar blanca, 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena, 2 latas de leche evaporada de 354 mililitros cada una, 3 barras de mantequilla sin sal a temperatura ambiente de 113 gramos cada barra, 3 docenas de elote. Este es el elote que pude conseguir, los buscaba más tiernitos, pero no había y no me iba a quedar con el antojo. Lo primero que tenemos que hacer es deshojar el elote para sacar las hojas para envolver los tamales. Vamos a hacer el corte de esta manera y las primeras hojitas secas las vamos a desechar. Las hojas más tiernitas las vamos a utilizar para envolver los deliciosos tamales de una manera muy fácil. Estas hojitas tiernitas y más bonitas las vamos a guardar. De cada elote vas a reservar unas 2 o 3 hojas nada más. La cantidad de tamales que nos van a salir con las 3 docenas son aproximadamente entre 38 y 40 tamales. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando, como siempre, te los voy a dejar en la descripción del video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta y consientas a toda tu familia y tus invitados. Como las hojas se tienden a secar muy rápido, las vamos a acomodar de esta manera para que no pierdan su forma y se te sea muy fácil a la hora de empezar a hacer o a la hora de envolver los tamales. Las acomodas perfectamente, pones un vasito en la parte de abajo para que no pierdan su forma. Y luego pues ya el elote te lo limpias perfectamente completo, le quitas todas las hojitas, los pelitos, los dejas bien limpiecitos. Así le vamos a hacer a las 3 docenas de elote que vamos a preparar. Si puedes conseguir el elote más tiernito, puedes hacerlo porque la verdad yo anduve busque por todos lados y no había el elote, estaba bien sazón y ya muy viejo, pero teníamos antojo aquí en casita, así que los voy a preparar así. Ahora el siguiente paso es desgranar el elote con un cuchillo perfectamente, lo vamos a desgranar completo. El elote cuando está más tierno tiende a estar más suavecito, tiene más jugo, así que la cantidad de leche evaporada que vamos a estar utilizando también va a depender mucho del tipo de elote que puedas conseguir o que tengas en casa. Una vez que desgranamos todo el elote, inmediatamente lo vamos a licuar. Lo agregamos al vaso de la licuadora. Te recomiendo que utilices la licuadora más potente que tengas en casa. No le pongas mucho grano a la licuadora para que sea muy fácil molerlo. A la lata de leche evaporada, mira, yo la voy a transferir a otro recipiente y vamos a disolver las 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena perfectamente. Disolvemos, mezclamos hasta que no haya nada de grumos. La maicena va a hacer que los tamales queden bien esponjaditos. Le agregamos un poco de esta preparación al vaso de la licuadora, solamente un poquito para que la licuadora licúe y no se atasque. Una vez todo bien licuado, bien molido, lo vamos a transferir a otro recipiente completamente amplio donde vamos a preparar la mezcla de los tamales. Te vuelvo a repetir, si el elote que estás utilizando está bien tiernito o está tiernito y tiene bastante jugo, no le pongas las 2 latas de leche evaporada. Como puedes ver, esta es la consistencia que tienes que sacar en cada licuada que vayas a dar. Tiene que quedarte bien espeso como si fuera una masa. La mantequilla ya la puse a derretir en la estufa, pero la puedes poner en el horno de microondas. Estamos utilizando una barra de mantequilla por cada docena de elote. Agregamos el azúcar blanca, le ponemos la canela y la sal. La sal va a ayudar a que todos los sabores se realcen y estos tamales te queden bien sabrosos. Agregamos la mantequilla derretida. Removemos muy bien para que todos los ingredientes se integren perfectamente. Si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez tenemos nuestra preparación lista, es momento de preparar nuestros deliciosos tamales de elote o uchepos. Abrimos la hoja del elote y le ponemos 2 cucharadas grandes de esta preparación de la cuchara con la que mueves la comida. Si la hoja que estás utilizando está muy grande, hasta le puedes poner 3. Si está muy chiquita, pues le puedes poner un poquito menos.
y de esta manera los vas a envolver muy fácilmente. Estos deliciosos tamales de elote dulces estilo guerrero son fáciles y ricos de hacer para que los prepares, los disfrutes en tu casa en cualquier momento. En muchas regiones de Centroamérica también se le conoce como yoltamal, ayaquilla. Déjame saber en los comentarios cómo es que tú los conoces. Otra manera de envolver los tamales es esta. Mira, una vez que los envolvimos de la manera tradicional, le puedes poner otra hoja en la parte de arriba y de esta manera pues también van a quedar con una muy bonita presentación. Ya tú decides cómo envolver los tamales. Las dos maneras es muy fácil y quedan muy bien. Y aquí tenemos todos nuestros deliciosos tamalitos de elote, uchepos, yoltamal, tamal yol, ayaquilla, como tú los conozcas, es el mismo platillo con un poquito de variación de ingredientes, pero bien rico al final de todo. Los vamos a cocinar en una vaporera, le agregamos el agua suficiente hasta el nivel que nos indica, le ponemos unas hojitas de elote en la parte de abajo, y empezamos a acomodar los tamales. A mí me gusta siempre colocarlos así paraditos. Hay quienes los acomodan acostados. No sé por qué, a mí siempre me gustan colocarlos paraditos. Siento que quedan mucho mejor y la preparación pues no se sale. 42 tamales de elote nos han salido en total. La cantidad puede variar dependiendo mucho de cuánta preparación le pongas a cada tamal. En la parte de arriba terminamos cubriéndolos también con un poquito de hojas de elote. Los vamos a cocinar en la estufa a fuego medio por 1 hora y 10 minutos nada más. Los tapamos y dejamos cocinar. Después de 1 hora y 10 minutos aproximadamente, tus deliciosos tamalitos ya están completamente listos. Ya tú los vas checando, si ves que le falta un poquito, los dejas otros 10 minutos y los tamales están listos. Y se ha llegado la parte que más me gusta, mi gente bonita. Los tamalitos los he dejado enfriar por unos 10 a 15 minutos porque si los abres así calientitos se te pueden desbaratar. Mi padre los acompañaba con una salsita macha, una salsita verde bien picosa. En Acapulco, de donde yo soy, hacemos la salsita macha con puro chile serrano, chile criollo, así bien tatemadito con ajo, bien molido en el molcajete, bien sabrosa. Espectacularmente delicioso. El sabor es bien rico, están bien suavecitos, de dulce, están perfectos. Hay quienes también los acompañan con cremita ácida, le puedes agregar, qué sabroso. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos tamales de dulces. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. Felices fiestas y no olvides visitar todas estas recetas para que cenes bien rico en casa.